Vamos a pasar al tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Somos una iglesia, como veis en el nombre, que pone bíblica. Por lo tanto, eso significa que queremos ser una iglesia que cree en lo que la Biblia dice. Y estudiamos la palabra de Dios los domingos y cuando Dios quiere que podamos quedar juntos, ¿verdad? Y en esta mañana quisiera estar meditando en un solo versículo que está en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Este es el versículo. Dice lo siguiente, lo tenemos también en la pantalla. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hace años un pastor conocido de los Estados Unidos predicó un sermón titulado Si yo fuera Dios. Y entre otras cosas este pastor reflexionaba diciendo, si yo fuera Dios y decidiera traer a mi hijo a la tierra, seguro que le traería con la mayor dignidad, con la mejor preparación, con la más absoluta protección posible, porque mi hijo va a estar en la tierra. Jamás se me ocurriría, si yo fuera Dios, jamás se me ocurriría hacerle nacer en una pequeña aldea, jamás se me ocurriría traer a mi hijo al mundo por medio de una jovencísima, virgen. ¡Qué tremendo escándalo! Propio de los programas de cotilleo de la época, si los hubiera. Nunca jamás, si yo fuera Dios, concebiría en mi mente que creciese en este mundo sucio y pecaminoso y peligroso, expuesto constantemente a la tentación y al odio, como recibió. Si yo fuera Dios, decía este sermón. Hay un pequeño problema, o más bien un infinito problema aquí, ¿verdad? Y el pastor lo sabía, que no somos Dios, no somos Dios. Porque Dios, el único y verdadero Dios, ideó un plan desde la eternidad pasada. Un plan que supera absolutamente todas nuestras expectativas. Un plan que nadie, junta a Einstein, a Miguel de Cervantes, a Shakespeare, a Newton, júntales con Platón, con Rowling, la de Harry Potter, o a Stephen Hawking, júntales en una habitación como esta durante 1000 años y ni por asomo hubieran llegado a la suela del zapato al increíble plan de Dios para salvar a pecadores como tú y como yo. Este plan de Dios ideado por Él, llevado a cabo por el Hijo en el poder del Espíritu Santo que le llevó del cielo a la tierra, a Belén, y desde Belén a una colina en Jerusalén donde murió en una cruz, y de esa colina a una cueva donde le enterraron y creemos por fe, como dice la palabra, que resucitado y ahora está en el cielo, esperando volver por segunda y definitiva vez. Y este es un mensaje, seamos honestos, mucha gente no cree. Quizá estás aquí y no crees en este mensaje. Si lees el Evangelio de Juan, verás que Juan no narra apenas nada del nacimiento de Jesús. Podemos decir que Juan no fue muy navideño, si me permitís el anacronismo. Ni Belén, ni José, ni María, ni ángeles, ni pesebre, ni mula, ni buey, aunque todos sabemos que probablemente no habría quizá mula y buey. Pero bueno, fíjate que Juan no narra apenas nada del nacimiento de Jesús, aunque sí dice lo siguiente, versículo 14, y el Verbo se hizo carne. Las implicaciones y el significado de estas palabras son inmensos. Lo son porque nos transportan a la eternidad, primero la eternidad pasada, infinitamente antes de la escena del pesebre, antes de la creación del mundo. Porque al comienzo de su evangelio, Juan ya ha dejado meridianamente claro que Jesús, ese niño, es Dios. Pero lo hace de una manera un tanto singular. Fijaos, dice el verbo. También lo dice al principio de su evangelio. Dice el versículo 1 del Evangelio de Juan, en el principio existía el verbo, misma palabra. Y esta es la pregunta, ¿qué significa verbo? Yo siempre que leía esta palabra verbo, sobre todo cuando era un chaval, digo, ¿verbo?
Esto es lo que yo aprendo en mis clases de lengua, en el colegio, ¿verdad? El verbo. Yo canto, tú cantas, él canta, se refiere a esto. Pero hay que entender, obviamente, los textos en el contexto. Hace 2000 años fue escrito esto. Y los lectores de Juan entendían que esta palabra tenía un profundo significado. Esta palabra verbo también se traduce como palabra. Transportaba a los oidores o lectores del Evangelio de Juan al Antiguo Testamento. Les transportaba al momento de la creación en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, cuando el texto, Génesis 1, versículo 3, dice que Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Es decir, Dios habló en el principio y creó todo lo que vemos con su palabra. El Salmo 33, 6 dice que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército, refiriéndose a las estrellas, por el aliento de su boca. Entonces, los lectores entendían que esta palabra verbo apuntaba a la expresión poderosa de Dios, a la comunicación creadora de Dios. Pero hay más, porque esta palabra también se usa en el Antiguo Testamento, no solo para hablar del momento creador, sino también para hablar de la revelación de Dios a los hombres. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 1, leemos que la palabra del Señor vino a Abraham en visión y le habló. Vemos que Dios expresándose, hablando, revelándose a sí mismo, se revela en este caso a Abraham. O otros hombres como el profeta Jeremías, Jeremías 1:4, vino a mí la palabra, misma palabra, del Señor diciendo. Ezequiel también expresa esto, 33:7, el Señor dice, oirás la palabra de mi boca y advertirás al pueblo de Israel de mi parte. Dios se ha revelado en el Antiguo Testamento por medio de su palabra, de su verbo, podemos decir. Un verbo, una palabra que comunica, expresa ese poder creador de Dios, que expresa también su voluntad. De la misma manera que tú y yo cuando hablamos, yo ahora en este mismo momento estoy hablando y yo no puedo separar mi aliento que está saliendo de mi boca de quién soy yo, ¿verdad? De la misma manera no podemos separar a Dios de su verbo, de su palabra. Dios se reveló a sí mismo en el Antiguo Testamento por medio de la palabra, una palabra que se palpaba, como por ejemplo la creación del mundo. Una palabra que se oía como Dios hablando la palabra a Moisés, a Abraham, a los profetas que he mencionado. Una palabra también que se veía. Dios se comunicaba por medio de visiones o por medio de imágenes. Y Juan entonces ahora toma todo este concepto del verbo o la palabra y dice algo increíble. El verbo, la palabra poderosa, creadora, reveladora del Dios del Antiguo Testamento, dice que el verbo se hizo carne. Juan ha escrito el Evangelio, dice al final, capítulo 20, versículo 31, ha escrito el Evangelio con un propósito, para que sus lectores crean que Jesús es el Cristo. Cristo significa Mesías, escogido, el enviado para salvar. Para que sus lectores crean que Jesús es el Cristo, dice, y el Hijo de Dios. Y para que al creer en el Cristo, en el Hijo de Dios, en Jesús, dice Juan, tengáis vida en su nombre. Entonces Juan quiere dejar meridianamente claro que Jesucristo es el Verbo del Antiguo Testamento, pero en este caso el Verbo encarnado. Versículo 1 dice del Evangelio, en el principio existía el Verbo, y el Verbo, refiriéndose a Jesús, estaba con Dios, pero ahora avanza y dice, y el Verbo era Dios. Y ahora en este versículo que estamos, versículo 14, y el Verbo, Jesús, Dios mismo, se hizo carne. Dios hizo más difícil todavía y pasó de su poderosa palabra creadora, oída, aún vista por las personas del Antiguo Testamento, a la palabra
encarnada, hecha carne. La mayor y la mejor revelación posible de Dios, Dios hecho hombre, que tiene un nombre, Jesús. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué? Para que entendamos que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, vino a este mundo, sí, a nacer como un bebé. Celebramos estos días. Pero también para vivir como el único hombre que ha vivido de forma perfecta, sin pecado alguno, y aún así morir en una cruz. El justo murió por los injustos, para que tú y yo creamos en Él y obtengamos salvación por nuestros pecados, todo por amor y por gracia, sin hacer nada, no por obras, sino por gracia. Jesucristo vino a salvar, Él siendo el Dios, la palabra del Antiguo Testamento que creó, que se reveló, que salvó. Juan dice que no solo se ha encarnado, sino que ha venido para dar nueva vida. Juan capítulo 1, versículo 4 dice que Él, Jesús, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Seguís conmigo? Amén. Espero que sí, porque por si fuera poco, ahora Juan dice que el Verbo se hizo carne. La teología que tenemos en este versículo, en este sermón, convalida por medio año, hermanos. Es tremenda. Un autor dice de esta frase, el Verbo se hizo carne, en mi opinión, esta es la única oración más grande jamás escrita en la historia del lenguaje humano, la declaración teológica más profunda jamás escrita. Y es verdad, porque las implicaciones de esta afirmación, de que el Verbo se hizo carne, son tremendas. Y Juan quiere dejar claro que Jesús no simplemente parecía un hombre, no parecía un hombre, o que tenía apariencia de hombre exteriormente, pero realmente no era un hombre. O Juan quiere dejar claro que Jesús no era un hombre normal al que Dios le dio poderes sobrenaturales tipo Superman, sino dice que se hizo carne. Carne. Y la palabra para carne en el original, ¿sabéis lo que significa? Carne. Esta carne, como tú y como yo. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Dos naturalezas, naturaleza humana plena. Jesús fue un ser humano, tan humano como tú y como yo lo somos, con las mismas fortalezas y las mismas limitaciones y debilidades. Naturaleza plena, humana. Pero también Jesús tenía, a diferencia del resto de los hombres a lo largo de la historia, una naturaleza divina, plena. Es decir, el hecho de que Jesús se hizo carne no significa que Él dejó de ser el Dios eterno e infinito, porque ambas naturalezas son indivisibles, son inseparables en una sola persona, la persona del Señor Jesús. Y yo sé que es domingo por la mañana después del cansancio de Navidad y uno no piensa en teología de esta manera, pero permitidme ilustrarlo lo que es muy difícil o casi imposible de ilustrar para entender la encarnación. Imagínate el coche más caro e increíble del mundo. Y según mis investigaciones, se trata del Rolls-Royce Boat Tail, de un precio de 25 millones de euros. Aún están disponibles para Reyes, si te apetece pedirlo. Ahora imagínate en este absolutamente incomparable, impecable, pulcro, admirable y coche perfecto, subido en una destartalada vieja, sucia y a punto de descomponerse grúa de grúas Pepiño, por poner un nombre. ¿Vale? Qué grotesca escena, qué ridículo, ¿verdad? Ahora entonces imagina el perfecto, infinito, hermoso Dios pasando hambre, sed, sangrando, teniendo frío, poniéndole pañales de bebé, siendo ridiculizado por la gente. ¡Qué tremenda realidad, iglesia! Que el eterno, el omnipotente, el soberano del universo, que el creador del cielo y tierra, que el tu creador se haya humillado de esta manera.
En estos días de Navidad conmemoramos una profunda demostración de amor verdadero a este mundo. Recordamos que Dios nos miró a nosotros, a una humanidad pecadora y andando en tinieblas. Celebramos que Dios fue movido a compasión por las mismas criaturas que Él había creado y le habían rechazado. Y a pesar del tremendo coste personal que iba a suponer el salvarnos de nuestro estado ruinoso de condenación, Él decidió venir a este mundo. Celebramos entonces que Él eligió deliberadamente nacer y vivir entre nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Un autor reflexiona acerca de esta realidad y dice: la encarnación significó dejar a un lado su esplendor, su posición, sus privilegios como el perfecto e impecable Dios. Sabía que estaría expuesto a terribles privaciones, al ridículo, a falsas acusaciones, a rumores, chismes y acusaciones maliciosas que lo tildaban de glotón, borracho, amigo de pecadores e incluso impostor. Implicó perder su reputación, implicaría sufrimiento físico, angustia mental, agonía espiritual. En resumen, su venida a la tierra como Cristo, como Jesús de Nazaret, fue un caso sencillo de abnegación total que culminó en la cruz del Calvario. Y continúa este autor, dice: su vida sacrificada, su sangre derramada, son los símbolos supremos de su abnegación total. Eso es amor, porque este es Dios. Esta es la divinidad en acción, librando a los hombres de su propio egoísmo absoluto, su propia necedad, sus propios instintos suicidas como ovejas perdidas incapaces de ayudarse a sí mismas. Jesús es el Dios encarnado, el Dios hombre que murió por su iglesia. ¿Qué vas a hacer tú ahora con esta verdad? ¿Cómo vas a responder no solo en estos días de Navidad, sino cada día ante un Dios tan increíblemente humilde y amoroso? Nuestro llamado, entonces, creyentes, es que adoremos a Jesús. Adora a Jesús, porque Él es Dios. Que en medio de estas bellas fiestas, ¿verdad? Sí, fiestas en familia, comidas, luces, regalos, qué bendición todo esto, amén, sí. Pero que en medio de todo esto, nuestro llamado como iglesia es que el centro de nuestra celebración y de toda celebración sea aquel que lo ha dado todo, que es Jesús. Nuestro llamado es el de adorar a Jesús. Ahora en Navidad, pero cada día del año, porque Él es el Dios encarnado, que merece toda adoración, toda obediencia, toda lealtad por parte de su iglesia en nosotros. Este versículo, como digo, nos muestra tres realidades acerca de Jesús que debemos creer como iglesia, y la iglesia cree que Jesús es el Dios encarnado. Y la segunda realidad la encontramos en el centro del versículo. La realidad es que Jesús es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Fijaros lo que dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús vino para quedarse. Este bebé nacido milagrosamente de la Virgen María no fue una mera demostración de que Él, Dios, podía realizar este milagro. Porque Dios no envió a su Hijo Jesús al mundo para nacer como un bebé, demostrarnos a nosotros los hombres el tremendo poder y enseguida volver al cielo cual mago hace su asombroso truco de magia y se va tras la cortina del teatro. No, Jesús vino para quedarse, vino para crecer y vivir en este mundo porque tenía un plan. Y el apóstol Juan usa una palabra, él dice habitó. Y la usa de manera sabia y deliberada. Esta palabra se puede traducir literalmente como que Jesús puso su tabernáculo entre nosotros. Tendríamos que inventarnos un nuevo verbo, tabernaculizó, que no existe. ¿Qué significa esto, por cierto? Esta expresión tan ajena a nosotros tenía sentido otra vez para los lectores de Juan.
pero nosotros estamos 2000 años apartados de ese momento. Pero el Antiguo Testamento habla continuamente de el tabernáculo, esa tienda hecha de telas y pieles que Dios mandó a Israel que construyera y que ellos llevaban consigo en su peregrinación por el Éxodo, por el desierto, y donde Israel adoraba a Dios. Y Dios mostraba en medio de su pueblo Israel, en medio de las 12 tribus, en el centro del tabernáculo, y Dios mostraba su presencia gloriosa entre ellos con una columna de fuego durante el día y durante la noche y de humo durante el día. El mismo Dios dice en Éxodo 25:8, Dios dice a Moisés que el pueblo de Israel haga un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Pero con la llegada de Jesús, Dios no solamente mostró su presencia en medio de su pueblo visualmente por medio de la columna, sino que se encarnó, habitó, podemos decir misma palabra, puso su tienda, mostró su presencia en este mundo. Dios vivió, Dios comió, durmió, creció, estudió, trabajó, entiendo que fue al colegio también Jesús, enseñó, amó, lloró, salvó y murió para después resucitar hace 2000 años cuando estuvo entre nosotros. Dios se manifestó en carne por medio de Jesucristo cuando este hombre vivió en la Palestina del siglo I. ¿Recordáis lo que el ángel le dijo a José en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, 22, 23? Os lo leo. Todo esto ha sucedido para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Jesús es Emmanuel, Jesús es Dios con nosotros, porque habitó entre nosotros. Ahora, la cuestión es que nosotros, en este caso el pueblo judío del siglo I, pero también nosotros hoy, nosotros somos, dicho muy suavemente, somos para darnos de comer aparte. Piensa, imagínate ahora en este flamante Rolls Royce que te han regalado por Navidad. Mételo por caminos de barro, cubriendo el coche hasta el último centímetro de esa pintura brillante, metalizada, con la cual podrías comprarte un chalet solo con la pintura, si la vendieras. Piensa en este cochazo cubierto de lodo, con los laterales raspados por los arbustos, con las ruedas sufriendo las piedras, todo porque vas a rescatar a un querido familiar perdido en la fría y oscura montaña gallega. El magnífico coche sigue siendo el glorioso Rolls Royce, pero envuelto, cubierto de barro, que cubre la gloria y belleza del coche resplandeciente. Y además lo estás usando para rescatar a este familiar que te odia y no quiere ser rescatado. Esta persona perdida, desorientada y al borde de la congelación preferiría morir sola y aterrada a pedirte ayuda. Esta persona, si no fueras a buscarla, encontrarla, meterla a la fuerza en el coche, cerrar las puertas sin posibilidad de que las abra, entiendo que por 20 y pico millones de euros al menos tendrá cierre centralizado, ¿verdad? Encender la calefacción, llevar a esta persona al hospital a la fuerza, porque si no fuera a la fuerza, este familiar haría todo lo posible para, aún en su extrema debilidad, maldecirte y hacerte daño por mucho que tú le ames a él. Y esta historia ficticia ilustra la realidad de que el eterno Hijo de Dios se encarnó, nació y vivió entre nosotros, aun cuando Él sabía perfectamente que nosotros, el pueblo judío primero y nosotros ahora, íbamos a rechazarle vehementemente. Porque la Biblia dice que tú y yo somos enemigos de Dios. Romanos 5:10 dice esto. La Biblia dice que ya tenemos o que ya nacemos en un estado pecaminoso, que no queremos saber nada de Dios. No es ninguna sorpresa para Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que nacemos
muertos en delitos y pecados. Dice el versículo 3, Efesios 2, viviendo en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y siendo por naturaleza hijos de ira. Eso es el ser humano, ese es nosotros. Pero, bendito pero, Dios que es rico en misericordia, Él envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de nuestra ignorancia, para salvarnos de nuestro rechazo continuo a Él, de salvarnos de buscar sentido a nuestra vida en todos los recovecos que podemos, excepto en Dios. Dios envió a Jesús para salvarnos del pecado que nos aleja eternamente de Él. Dios envió a su Hijo a Belén para que ni tú ni yo suframos su ira justa y santa cuando tengamos que comparecer a Él algún día, porque lo vamos a hacer, lo creamos o no. Dios envió a Jesús y habitó entre nosotros. Dios con nosotros. Vivió como nosotros, pero sin pecado. Y escogió la cruz para que nosotros ahora podamos acudir a Él y ser salvos del pecado y la muerte eternas. ¿Cómo vas a responder a esta realidad? Y estoy hablando de iglesia, pero ahora quiero referirme a ti si no eres creyente en esta mañana. Tienes dos respuestas. Puedes seguir siendo como este perdido, desorientado, aunque no piense que lo esté, y esté abocado a la muerte y sufrimiento de la ilustración. Puedes seguir rechazando la oferta misericordiosa de creer en Jesús para el perdón de tus pecados. Puedes hacerlo. O puedes creer. Puedes creer en Jesús. Creer a Jesús, quien dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Puedes creer al que dice: el que viene a mí, no le echo fuera. Puedes creer al que te manda por gracia, por misericordia a ti: arrepéntete de tus pecados y cree en las buenas noticias de salvación. Ven a Cristo. En estos días celebramos el nacimiento de Jesús, pero qué mejor momento estos días para celebrar tu nuevo nacimiento, cuando crees en Jesús y te arrepientes de tu pecado. Y para nosotros los creyentes, la Iglesia, hemos de responder con un sentido y profundo: gracias, Cristo, gracias. Gracias porque aún sabiendo de antemano mi respuesta inicial y natural a ti, sabiendo desde la eternidad mi absoluta enemistad contra ti, gracias porque aún siendo santo, apartado del pecado, rechazando el pecado, aún así tú me has amado de tal manera que viniste a rescatarme, viniendo a vivir en un mundo oscuro y hostil. Gracias, tenemos que decir, Iglesia. Qué tremenda muestra de amor y qué poco merezco tu gracia hoy. Gracias, Señor, porque hoy vives en mí, porque vives en medio de la Iglesia, porque proteges y cuidas a la Iglesia, porque eres Dios con nosotros y en nosotros. Iglesia, hemos de decir gracias a Cristo. Amén. Vamos a estar agradecidos al Señor. Estamos viendo tres realidades de Jesús que debemos creer como Iglesia. Hemos visto que Jesús es el Dios encarnado, que Jesús es Dios con nosotros, y vamos a ver por último que Jesús es el Dios glorioso. Juan, como testigo en primera persona de la vida y el ministerio de Jesús, después de decir: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ahora dice: y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, como apóstol que era, él fue uno de los escogidos para andar y vivir y escuchar y comer y aún podía tocar a Jesús. Y ahora él expresa que él es glorioso. Vimos su gloria, dice Juan.
Y Juan no está hablando simplemente de que vio con sus ojos a Jesús. Mucha gente vio a Jesús, miles y miles de personas. Lo tenemos bien recogido en la Biblia y otros textos. Pero lo que dice es que él vio, y esta palabra ver implica aquí contemplar, percibir algo que va más allá de sus propios ojos. Porque Juan y el resto de sus discípulos fueron conscientes de que Jesús era algo más que un mero hombre. Es más, ellos creyeron verdaderamente que Jesús era quien decía ser Dios hombre. Y él dice en el versículo, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y esta gloria que Juan contempló llevaría a sus lectores de nuevo a la gloria del Antiguo Testamento, a la gloria que Israel contemplaba, admirando la columna de fuego y humo sobre el tabernáculo, admirando esa presencia de Dios entre el pueblo de Israel en el desierto. Y de la misma manera, muchos años después, Juan utiliza este mismo lenguaje, porque los discípulos contemplaron la gloria de Jesús. Y es muy interesante, porque Jesús como hombre, muy probablemente, no era como ese típico Jesús que nos pintan, ¿verdad?, en Hollywood. Dudo muchísimo que el hombre Jesús midiera 1,90 m, bueno, así más bien, 1,90 m, fuera rubio con el pelo largo y ojos azules, que parece más un surfero californiano que Jesús, ¿verdad? Para nada. De hecho, Jesús tenía una apariencia física absolutamente normal. No tenemos muchos datos acerca de su apariencia, pero el profeta Isaías, 700 años antes, dice que Jesús no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Es decir, que la gloria de Jesús no se trataba de su aspecto externo, sino que la gloria de la que Juan está hablando ha de referirse entonces a otro tipo de gloria. ¿Qué gloria es? Bueno, se trataba de su gentileza con la gente, de su mansedumbre y de su amor. Se trataba de ese mensaje de salvación que solo Él pudo realizar. Se trataba también en esa escena donde Juan, precisamente, junto con Pedro y Santiago, nos narra Mateo y Marcos, que admiró como de repente Jesús, dice, se transfiguró, resplandeció como la luz del sol. Se trataba también de su poder desplegado gracias al Espíritu Santo, poder para hacer milagros, poder para perdonar pecados. Se trataba de la gloria de la cruz, aún en medio de la aflicción. Se trataba de su gloriosa resurrección y ascensión al cielo. Juan y todo aquel que creyó en Jesús contempló su gloria. Una gloria que nadie más tenía, porque solo Jesús es el Dios encarnado, porque no hay otro como Jesús. Por eso dice ahora Juan, versículo 14, gloria, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esta gloria que Juan vio es la gloria como del unigénito del Padre. Esta palabra unigénito es usada por Juan en diferentes ocasiones. El sentido de esta palabra unigénito es literalmente único en su clase. Único. Él es único. Esto significa que la relación eterna entre el Padre y el Hijo es una relación única, incomparable, ya que ambas personas son eternas e iguales en esencia, porque ambos son Dios, al igual también que el Espíritu Santo. Así, cuando el Nuevo Testamento habla del Hijo de Dios, hemos de entender esto en su contexto. ¿Qué es Hijo de Dios? Hijo de Dios no significa que la segunda persona de la Trinidad tuvo un comienzo, como nosotros como hijos, ¿verdad? Tenemos un comienzo. No significa que Dios Padre se casó y tuvo a Jesús. No significa tampoco que Jesús es un ser creado por Dios, como erróneamente creen los testigos de Jehová o los mormones, entre otros. Tampoco quiere decir que el Padre adoptó a Jesús como hijo cuando este bebé nació. Sino que bíblicamente hablando, el título Hijo de Dios es una referencia a la deidad.
y a la absoluta igualdad de Jesús con Dios Padre. Es un título que apunta que el Mesías del Antiguo Testamento, que va a venir, dice el Antiguo Testamento, este Mesías es Dios mismo. Por eso, precisamente, cuando Jesús habla a los líderes judíos de la época, y cuando Jesús llama a Dios Padre, en Juan 5:18, los judíos entendían bien que esto era hacerse igual a Dios. Porque en aquella cultura se estimaba que el hijo adulto de un dignatario era igual en estatus y privilegio que su padre. Entonces la misma deferencia exigida por un rey se le concedía también a su hijo, ya que era, después de todo, de la misma esencia de su padre, o del mismo ADN, podemos decir. Y el hijo era heredero de todos los derechos y privilegios paternos. En otras palabras, el dignatario hijo del rey era a todos hechos igual que su padre. Y hemos visto que Jesús es el Dios encarnado, es Dios hombre, hecho hombre, que posee la misma gloria que el Padre, puesto que Él es Dios y por tanto su relación es única con el Padre. Así Jesús, el Verbo hecho carne, dice que manifestó la gloria del Padre porque era Hijo de Dios. Él era único en su posición, Él era único en su ministerio. Creer sean salvos de sus pecados. Es por esto que Juan está usando tanto lenguaje del Antiguo Testamento, porque Juan quiere corroborar, probar, mostrar a los judíos que vieran que el Dios del Antiguo Testamento se hizo hombre y vivió delante de sus propias narices, y que crean en Él para salvación. Juan dice que Jesús estuvo lleno de gracia y verdad. Gracia, porque cuando vivió y predicó su mensaje, lo hizo con compasión por los perdidos. Porque cuando salvó, lo hizo por amor al perdido. Cuando murió en la cruz, lo hizo lleno de gracia por el culpable y enemigo. ¡Qué tremenda gracia! Ese favor, ¿verdad? Ese amor inmerecido del Dios santo y perfecto en nosotros. Y Juan también habla de que Jesús estuvo lleno de verdad. Dice esto porque Jesús fue el profeta definitivo, la voz de Dios encarnada que trajo el mensaje definitivo de salvación, un mensaje de verdad por parte de un mensajero que es único e irrepetible. Y Jesús siempre habló la verdad. Él jamás mintió. Jesús trajo el mensaje de verdad, el Evangelio, las buenas y únicas noticias de salvación por medio de Él. Y Jesús no mintió. Un pastor que cito a menudo y me gusta, se llama Charles Spurgeon, un pastor inglés, siglo XIX. Y él, hablando precisamente de la gracia y la verdad de Jesús, dice lo siguiente: he conocido a muchas personas cariñosas y afectuosas en este mundo, aunque no eran fieles. Por otro lado, he conocido a hombres que son estrictamente honestos y veraces, pero que no eran gentiles ni amables. Pero al Señor Jesús no le falta ninguno de estos atributos. Y Él te invita, pecador, a que acudas a Él porque está lleno de gracia y no se abstiene de decirte la verdad de tu pecado, por terrible que sea, y lo hace con ternura y amabilidad. Iglesia, Jesús es el Dios glorioso que por gracia vino a este mundo oscuro y enemigo para tratar con nosotros, tratarnos con suma gracia y con un amor que nosotros no tenemos para con Él. Jesús es el Dios glorioso que nos ha revelado la verdad de la única forma posible de salvación. ¿Cuál es? Creer. Cree en Jesús, en que su muerte puede traerte vida y perdón de tus pecados. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad hoy? Iglesia, podemos ver su gloria hoy cuando conocemos primero más y más a Cristo desde su palabra.
Es por medio de su palabra, de la Biblia, que apuntamos a Cristo, porque la Biblia apunta a Cristo y podemos conocerle. Si echamos un vistazo al Antiguo Testamento, veremos cómo al comienzo del todo, Génesis capítulo 3, 15, ya se habla de alguien que pisará, hablando metafóricamente, alguien pisará, un hombre pisará la cabeza de la serpiente, Satanás, vencerá a Satanás y vencerá el pecado. Leemos en Génesis capítulo 12 de esa simiente prometida a Abraham, del heredero de la persona que nacerá para acabar con la maldición del pecado, la muerte, y bendecir a muchas familias de la tierra con salvación. Leemos en el Éxodo o en Deuteronomio de aquel que obedecerá la ley, que nadie de nosotros podemos obedecer. Leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, de que un rey va a venir, va a nacer de la descendencia del rey David y reinará eterna y perfectamente. Leemos del Mesías, Isaías, capítulo 9, versículo 6, como comenzamos la reunión, quien no solo es el ungido, es decir, el escogido para salvar a Israel, sino que es un niño y un hijo que es al mismo tiempo el Hijo de Dios, Dios mismo, Emmanuel, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz, al mismo tiempo que es hombre. Leemos en Daniel 7:13 del Hijo del Hombre, una referencia a Jesús como el Dios hombre, que es juez y soberano del universo. Podemos, hermanos, ver su gloria hoy cuando leemos ahora el Nuevo Testamento, leemos los evangelios de la gracia de Jesús, de su amor, de su carácter, de sus respuestas piadosas, de su paciencia, de su increíble manera de pensar. Cuando leemos de su humildad, de su sumisión, leemos de su poder, de su amor, de su justicia, leemos también de su dolor y de sufrimiento, leemos de su lucha con la tentación, leemos de su muerte, sepultura y resurrección. Y es en el resto del Nuevo Testamento que leemos y aprendemos de su ascensión al cielo, de su servicio o ministerio hoy con su iglesia. Aprendemos qué implica que Él vino a este mundo y murió en una cruz y resucitó. ¿Qué implica esto para nosotros? Lo leemos en las cartas del Nuevo Testamento. Ahí aprendemos, admiramos la obra completa de salvación por nosotros. Es en estas cartas del Nuevo Testamento que crecemos en ser conscientes de que todas las promesas de Dios en Cristo fluyen desde el Antiguo Testamento y se cumplen en el Nuevo Testamento en Él y terminarán de cumplirse en el Apocalipsis, como dice el último libro de la Biblia, la victoria final y suprema de Cristo. Entonces, la Biblia, hermanos, nos muestra la gloria de Dios en Cristo. Y por eso queremos ser una iglesia bíblica que cree en la realidad de que las Escrituras nos muestran a un Jesús glorioso, porque es el Dios encarnado, el Dios con nosotros, es nuestro Dios. Conozcamos pues a nuestro glorioso Señor desde la palabra de Dios, desde la Biblia, desde la verdad. Podemos ver su gloria hoy, iglesia, conociéndole más desde la palabra, pero también admirando su obra en nosotros hoy. ¿Qué me refiero con esto? Como creyentes, día tras día estamos expuestos al bombardeo del mundo y su pensamiento constantemente. ¿Cómo podemos luchar contra esto? Como he dicho, acudimos a la palabra de verdad, la atesoramos, meditamos en la verdad, nos esforzamos en aplicarla diariamente en nuestras vidas. Amén. Y en todo este proceso hemos de reconocer que sí, caemos otra vez. Pecamos constantemente. Y es ahí, hermanos, en medio de nuestro pecado, que podemos admirar la obra completa de Cristo en nosotros. Porque Jesús es glorioso por naturaleza y al mismo tiempo le damos gloria porque no solo fue clavado en una cruz en nuestro lugar, sino que hoy, ahora mismo, su gracia sigue siendo infinita por nosotros. Hoy su gracia sigue cubriendo todo tu pecado, mi pecado pasado, el de hoy domingo
y de nuestro futuro también. Es por su gloriosa gracia que Juan mismo, años después de escribir estos versículos que consideramos hoy, él escribió después una de sus cartas, dice que si pecamos hoy, acudamos a Jesús, nuestro perfecto y justo abogado ante el Padre. Iglesia, tú y yo necesitamos tanta gracia hoy como la necesitábamos el día de nuestra salvación, ni más ni menos. Necesitamos de su paciencia, de su amor hoy. Porque conforme crecemos en conocimiento de la palabra, no sé si te pasa a mí me pasa, soy cada vez más y más conscientes de mi miseria y mi pecado, al que no era consciente antes. Es como limpiar un cristal y de repente sale el sol. Yo que era cristalero sé bien qué es eso. Ves todas tus faltas conforme lees la palabra de Dios y apunta a tu pecado, pero eso es la gracia, la obra de Dios en ti. Entonces, Iglesia, acudimos a la verdad del carácter y la obra perfecta, completa de Cristo y le damos gloria porque Él entiende nuestra debilidad y nos modela más y más a su imagen. ¿Creemos esto, Iglesia? ¿Creemos que en medio de esta Navidad, donde se oyen más palabras como regalos, que puede estar muy bien, o comida o contagios en esta ocasión, ¿verdad? O Omicron, palabra griega del momento. ¿Crees que Jesús, en medio de todo esto, crees que Jesús sigue siendo glorioso a pesar de lo que está ocurriendo en el mundo y a pesar de tu propio pecado? Admira la obra de Cristo en ti. A mis hijos les encanta escuchar la historia o las historias de un programa, un podcast que se llama La Charca, lo digo en español, reyes y sus miles y miles de siervos, según él. Entonces comienza a pensar en la seguridad del niño, la hormiga general. En este caso piensa, no puede haber insectos hostiles que molesten al rey, y para esto recluta 50 millones de hormigas soldado. También investiga o envía espías que investiguen las moscas y los saltamontes. Y el general hormiga, con toda su buena voluntad, estaba esperando erróneamente la llegada de un rey conquistador con su tremendo ejército y siervos, ¿verdad? Por eso, cuando en esta historia el general de hormiga observa una humilde pareja con un bebé y un grupo de pastores malolientes que venían a verle, estaba tremendamente confundido. No podía comprender que el rey de reyes prometido amaneciese o apareciese de manera tan humilde. No podía creer que esta escena que estaba contemplando con un puñado de don nadies fuera realmente el nacimiento del Mesías. Pero el general era una hormiga cristiana, si me entendéis lo que quiero decir. Entonces fue a un texto en el Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 5, versículo 2, y ahí hay una profecía que dice: pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esta promesa que apunta al Mesías. Finalmente, en esta historia, el general hormiga es consciente de la verdad de las profecías del Antiguo Testamento que hablan del verdadero plan. ¿Por qué? Porque creyó en la palabra, en la profecía escrita. De la misma manera nosotros, Iglesia, creemos en Cristo. Y queremos creer en Cristo, porque creer en Cristo es creer en la palabra de Dios verdadera. Y rechazar la palabra y rechazar a Cristo también. Pero creemos, y la Iglesia cree en Jesús, porque lo dice la palabra de Dios. ¿Crees entonces que Jesús es el Dios encarnado, hecho hombre? ¿Que Jesús es el Dios con nosotros, que vivió entre nosotros hace 2000 años? ¿Y que Jesús es el Dios glorioso, que vivió de manera gloriosa, pero también está viviendo gloriosamente y volverá de manera gloriosa?
¿Creemos esto, iglesia, en esta mañana? ¿Creemos la palabra de Dios, toda la palabra? ¿Creemos las partes sencillas de creer? ¿Creemos las partes difíciles de creer? Aunque nos cueste entender. ¿Creemos la encarnación en su divinidad? ¿Creemos en el nacimiento virginal? A mí me explota la cabeza. ¿Creemos en su resurrección milagrosa? ¿Creemos en su poder y en su perdón? Seamos una iglesia que deja a un lado las expectativas erróneas como el de la hormiga, ¿verdad? Dejemos a un lado una expectativa errónea de quién es Jesús y centrémonos como iglesia en creer y vivir al verdadero Jesús, al Jesús de la Biblia. Y démosle gloria. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Realmente es un texto increíble. Que tú, el Dios eterno, segunda persona de la Trinidad, te hiciste hombre y viviste entre nosotros 30 y pico años. Y muchos vieron tu gloria porque tú eres el Dios glorioso con relación eterna con el Padre y el Espíritu. Y admiraron tu gracia y tu verdad. Y te damos las gracias y queremos nosotros vivir también en gracia y en verdad porque queremos ser como tú primeramente. Pero Señor, queremos creer. Señor, y si alguien no cree esta palabra, estos textos, Señor, te pido que tengas misericordia de él, de ella en esta mañana y que le ayudes a abrir los ojos y a entender el milagro de la Navidad, pero más allá el milagro de tu muerte y de tu resurrección y que vives y que vas a volver y que aún es tiempo de arrepentimiento y perdón de pecados. Aún vivimos en el tiempo de la gracia. Oh Dios, queremos ser una iglesia del libro, una iglesia bíblica que creemos en ti, en tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a lo que tú nos has revelado en tu palabra. Te damos las gracias en nombre de Jesús. Amén.